Continuamos con la instalación de este evento a cargo de la señora presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctora Miriam Ávila Roldán, quien también nos presentará la ponencia que ha titulado El proceso penal colombiano, el desarrollo de un principio acusatorio de rasgos constitucionales propios. La magistrada Miriam Ávila Roldán es abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia profesional en la rama judicial y el Ministerio Público, en cargos como procuradora delegada para la investigación penal, magistrada auxiliar y encargada de la Corte Constitucional, defensora pública del Ministerio de Justicia, consultora de la Fiscalía General de la Nación y directora nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, directora de especialización y docente de la Universidad Nacional, en las cátedras de Protección de Derechos Humanos, Derecho Penal Constitucional, Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Especial y Tendencias Contemporáneas del Derecho Penal. Es autora de libros y artículos académicos sobre la tutela, los crímenes de guerra en el Código Penal y la adecuación del derecho interno a los estatutos de la Corte Penal Internacional, entre otros temas. Doctora Miriam, es un gusto el poder contar con usted en esta tarde. Bienvenida. Muy buenas tardes, apreciados colegas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Eduardo Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, doctor Orlando de Jesús Pérez Bedoya, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, doctor Fernando Casas, vicepresidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, doctor Jorge Duzán, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, doctora Lorena Ivette Mendoza Marmolejo, directora seccional de Administración Judicial de Cali, doctora Diana Lorena Vanegas Cajiao, secretaria jurídica de la Gobernación del Cauca, doctora Mabel Lorena Lara, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía, magistradas y magistrados, juezas, jueces y empleados judiciales, académicas y académicos, conferencistas, profesoras, profesores y estudiantes. En nombre de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, reciban un cordial y cálido saludo. El día de hoy estamos 3 magistrados de la Sala de Casación Penal, pero mañana estará la Sala de Casación en pleno, de la Casación Penal en pleno, en la ciudad de Cali. Me gustaría comenzar esta presentación haciendo referencia a 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, pero relacionadas entre sí, que plantean las 3 cuestiones en torno a las cuales me quiero referir en esta disertación. En primer lugar, en la sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 31280, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el juez debía realizar un control no solo formal a la acusación, señaló que debía ir más allá, verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales obviamente se encuentra, entre otras, la legalidad estricta y la tipicidad y el debido proceso. Esa es la primera decisión. En segundo lugar, en la sentencia del 25 de mayo de 2016, con el radicado 43837, la Corte señaló que cuando la Fiscalía, concluido el juicio oral, soliciten los alegatos finales de decisión absolutoria, ello no equivale a un retiro de los cargos ni obliga al juez. Por el contrario, el funcionario debe fallar con base en los hechos y las pruebas practicadas, de modo que podría emitir una decisión de condena. Esa es la segunda
decisión. Y en tercer lugar, en la sentencia C-209 de 2007, la Corte Constitucional reconoció un conjunto amplio de prerrogativas a las víctimas dentro de la actuación penal. Los criterios expuestos en esas tres decisiones han sido objeto de críticas por académicos y doctrinantes locales. Así, en relación con la primera, se ha señalado que la acusación es un acto de parte y que, en cuanto tal, no puede tener control judicial como sucede en otros procesos adversariales. Respecto a la segunda cuestión, se ha indicado que la decisión de condena, pese a la solicitud absolutoria del fiscal, es incompatible con un sistema de tendencia acusatoria en el cual el juez no tiene competencia para entrar en los terrenos de la acusación. A su vez, la tercera cuestión ha sido cuestionada bajo la consideración de que el principio de igualdad de armas entre acusación y defensa, consustancial al proceso acusatorio, es contrario a la inclusión de un tercer interviniente que generaría alteraciones a ese equilibrio. Lo anterior muestra la tendencia frecuente en el debate nacional a considerar no acusatorias ciertas aproximaciones sobre el funcionamiento del proceso por su supuesto distanciamiento de sistemas foráneos considerados representativos de dicho modelo. Pero, ¿cómo ha sido introducido en esos sistemas el principio acusatorio? Conforme lo ha clarificado la doctrina, una cosa es el proceso acusatorio y otra el principio acusatorio. El proceso solo puede ser acusatorio, pues en los actuales estados de derecho no es posible concebir un proceso en el que el juzgador sea el mismo que ejerza la acción. En cambio, el principio acusatorio tiene que ver con el papel y la función imparcial del juez en relación con las partes y el objeto del proceso. Siendo ello así, surge un interrogante. ¿Realmente hemos construido un modelo menos acusatorio que los países de tradición acusatoria? ¿Son los países de tradición acusatoria un referente actual de lo que es verdaderamente el principio acusatorio? En la presente exposición me propongo mostrar que en el modelo procesal de 2004 se ha llevado a cabo un significativo desarrollo del principio acusatorio. Con este propósito, realizaré inicialmente una breve clarificación conceptual sobre el alcance de este principio. A continuación, ilustraré desde una perspectiva comparada, que seguramente ustedes ya conocen, pero quiero tomarla como una de las premisas que soporta mi tesis, por qué nuestro proceso no solo está básicamente alineado en otros sistemas de tradición acusatoria, sino que parece haber profundizado incluso más el principio de mención que tales experiencias foráneas. Enseguida, haré referencia a unos desarrollos propios del principio acusatorio a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en relación con tres aspectos que están ligados a las tres decisiones antes mencionadas. En primer lugar, el control judicial a la acusación. En segundo lugar, la posibilidad para el juez de condenar aun cuando la Fiscalía ha solicitado absolución luego del juicio oral. Y en tercer lugar, las facultades y posición conferidas a las víctimas en el trámite procesal. Lo anterior permitirá evidenciar la rigurosidad, en mi opinión, con la que ha sido asumido el principio acusatorio y sus rasgos propios a la luz de otros derechos y garantías constitucionales. Para ello, considero necesario algunas precisiones conceptuales. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal,
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, el principio acusatorio tiene 3 implicaciones. En primer lugar, supone un modelo de partes, conforme al cual Fiscalía y Defensa se enfrentan bajo el principio de igualdad de armas. En segundo lugar, comporta la equidistancia del juzgador tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Y en tercer lugar, reivindica la distinción y rígida separación entre las funciones de investigación y acusación por una parte y de juzgamiento por la otra. De esta manera, podría afirmarse que hay 2 ideas interdependientes en torno al concepto de principio acusatorio. De una parte, la garantía orgánica, según la cual debe existir una separación entre las funciones de investigación y acusación por un lado y de juzgamiento por el otro. Y de otra, la denominada noción de adversariedad, pues se contemplan 2 adversarios o 2 partes. Cada una emprende su investigación, prepara su caso y prueba ante el tercero al que corresponde la resolución del conflicto. La garantía orgánica supone, como lo ha señalado el profesor Gómez Colomer, comillas, la existencia de 2 partes parciales enfrentadas y un tercero imparcial que debe dirimir la contienda y que no puede actuar de oficio. ¿Cómo ha operado el principio acusatorio en Colombia a la luz del derecho comparado? A continuación, haré referencia a algunos modelos procesales de la tradición angloamericana y la continental europea. En la mayoría de los casos, al lado de procesos ordinarios, hay que aclarar que en la mayoría de esos casos, al lado de procesos ordinarios o por delitos más graves, los ordenamientos jurídicos contemplan regulaciones diferenciadas para conductas de menor entidad o incluyen procedimientos abreviados especiales. Sin embargo, por razones de tiempo y para los fines de la caracterización que interesan al presente asunto, solamente haré alusión a los procesos ordinarios o que se siguen por delitos más graves. Así, en los sistemas procesales de Inglaterra, Gales y Estados Unidos, así como en los de España, Italia y Alemania, hay un funcionario que adelanta la investigación y acusa y hay otro que juzga la conducta objeto de acusación, que es la garantía orgánica de la que hemos hablado. En Inglaterra, Gales, Estados Unidos, Italia y Alemania, los procedimientos investigativos y el ejercicio concreto de la acción penal recaen en un mismo funcionario, la Fiscalía, el Ministerio Público o la Oficina de Persecución Pública. En España, hay un juez que instruye la causa y un fiscal que acusa y ejerce la acción penal. Sin embargo, en todos los casos, el tribunal juzgador no interviene ni en la investigación ni en la demanda acusatoria. De forma análoga, en Colombia, en el artículo 250 de la Constitución Política se establece que es responsabilidad de la Fiscalía realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento. Asimismo, prevé que es su deber el adelantamiento del ejercicio de la acción penal y señala más específicamente que le corresponde presentar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a un juicio público oral con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. De esta manera, el sistema procesal colombiano satisface en un estándar semejante a los modelos foráneos citados la garantía orgánica del principio acusatorio. Como segunda cuestión, el principio acusatorio en su manifestación del modelo de partes muestra divergencias interesantes con los modelos mencionados. Roxin sostiene que para el caso alemán, el fiscal realmente no es parte porque debe averiguar no solo las circunstancias inculpatorias, sino también
las exculpatorias, de modo que está sometido al más estricto principio de objetividad. Cabe predicar lo propio del proceso italiano en la medida en que el Ministerio Público debe verificar también los hechos favorables a la persona sometida a investigación. Otro tanto ocurriría en España, por cuanto el juez de instrucción, en tanto funcionario judicial, es esencialmente imparcial y el fiscal, según su estatuto orgánico, actúa con sujeción al principio de objetividad. Entre nosotros, el proceso mixto de la Ley 600 de 2000 establecía el conocido principio de investigación integral, de acuerdo con el cual la Fiscalía tenía que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado. Sin embargo, en el sistema actual de la Ley 906 de 2004, esa regla fue abolida. El artículo 250 de la Constitución, inciso final, prevé que al presentarse el escrito de acusación, la Fiscalía debe suministrar al procesado todos los elementos materiales probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables. Este deber, aunque implícitamente, excluye para el ente investigador aquel otro de buscar las evidencias que convienen al acusado. La anterior regulación es análoga a la que opera en el sistema de los Estados Unidos. Allí tampoco el fiscal tiene un particular deber de buscar las evidencias que favorezcan al implicado, sino solamente de revelarlas, en caso de que las hubiera encontrado. En el caso actual de Inglaterra, pese a la amplia discrecionalidad en el impulso de la acción penal, el funcionario de la Oficina de Persecución Pública ha sido contemporáneamente más concebido como un defensor desapasionado de la legalidad que como un abogado de parte, como lo destaca Díez Picasso. Así, la autoridad encargada de la investigación y acusación en nuestro sistema aparece constitucionalmente definida como una parte, de manera prácticamente igual a como opera en los Estados Unidos. En el Código de Procedimiento Penal, además, se estableció la citada noción de adversarialidad. Ello, pues se prevé de forma expresa que el indiciado y su defensor pueden llevar a cabo de forma paralela a la Fiscalía procedimientos investigativos en procura de los intereses del implicado en el juicio oral. En este sentido, se observa que el modelo de Colombia constitucionalmente acoge inequívocamente el sistema de partes. Lo incorpora a un nivel semejante a como lo está en los Estados Unidos y de manera mucho más decisiva a como lo hacen los sistemas continentales citados, así como el de Inglaterra y Gales. Por lo tanto, respecto de estos últimos, el sistema procesal colombiano sintoniza de mejor forma el principio acusatorio en lo que atañe al aspecto analizado. Como tercera cuestión, si el principio acusatorio supone dos partes enfrentadas, una que acusa y la otra que defiende, ante un tercero imparcial que no puede actuar de oficio por razones conceptuales, el acto de acusación es un acto de parte y en su mérito no puede tener injerencia la autoridad judicial. Así también lo ha comprendido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El juez de conocimiento comienza a actuar en la fase de juicio, pero la Fiscalía es dueña, soberana, se ha dicho, de la acusación y responde por ella. Pues bien, tanto en los sistemas adversariales de Inglaterra, Gales y Estados Unidos, como en los procesos acusatorios formales de Europa continental, se contempla y de manera amplia y regulada un control sustancial al mérito de la acusación con el fin de determinar si hay lugar a abrir paso al juicio oral. En Inglaterra, un tribunal de primer grado evalúa la solidez de la causa promovida por la Oficina de Persecución Pública y las pruebas que la soportan. De forma equivalente, en los Estados Unidos, un juez y en ocasiones el gran jurado
examina la evidencia, el carácter fundado de las sospechas y determina la existencia de una causa probable. En Alemania, un tribunal determina la viabilidad de abrir juicio oral e incluso puede decretar oficiosamente la práctica de medios de prueba para esclarecer el asunto. En Italia, aún más, el juez de la audiencia preliminar está facultado para objetar la investigación por incompleta e indicarle al Ministerio Público los procedimientos a realizar. Además, puede recabar oficiosamente pruebas para considerar una cesación de procedimiento. En España, en la etapa intermedia, el tribunal puede reevaluar el cierre del sumario decretado por el juez de instrucción, ordenar la práctica de diligencias adicionales y a continuación resolver sobre si hay suficiente mérito para decretar el inicio del juicio oral. Pues bien, estamos antes. Pues bien, en Colombia la situación es distinta. El legislador no previó una fase de antejuicio similar a aquellas introducidas en los sistemas a los que he hecho mención. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha descartado de plano un control judicial de carácter material, entendido como la evaluación sobre la capacidad de la prueba para demostrar la imputación fáctica y jurídica planteada en la acusación por la Fiscalía. Ha dicho la Corte, no hay controles a la acusación distintos a la verificación de la existencia de unos contenidos formales. No es procedente discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial o en sus aspectos de fondo. En ese orden de ideas, respecto de la materia analizada, el diseño colombiano parece asumir todas las implicaciones de la garantía orgánica del principio acusatorio, en diferencia muy notable con los dos modelos procesales analizados. En efecto, no se comprende cómo podría compasarse con aquella garantía orgánica la intervención de un juez que valora de fondo la acusación, la interviene mediante el decreto de prueba de oficio y a través de la indicación al funcionario instructor sobre procedimientos y diligencias a llevar a cabo. Tampoco es claro cómo podría preservarse el sistema de partes cuando al final califica y evalúa su mérito. En el proceso colombiano, por el contrario, no aparece nada de lo anterior. Corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar cuándo puede propiciar el juicio, porque los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Aunque se entiende que el propósito del antejuicio en otros modelos es evitar injustos llamamientos a juicio, lo cierto es que también se deja de lado los loables fines que persigue la garantía orgánica del principio acusatorio. Y aquí haré referencia entonces a los desarrollos propios que hemos tenido del principio acusatorio. Y así tenemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional han contribuido a desarrollar ese principio acusatorio de la mano del marco constitucional que protege también otros derechos y otras garantías procesales. Sobre el control judicial de la acusación. En los primeros años de vigencia de la Ley 906 de 2004 se consideró improcedente cualquier supervisión judicial al acto de acusación. Se estimó que tales controles eran contrarios al principio acusatorio y por esa vía desconocían también el principio rector de la imparcialidad del juez. Sin embargo, con posterioridad comenzó a contemplarse la viabilidad de un control más o menos amplio con injerencia en aspectos como tipicidad, legalidad y debido proceso. En la actualidad se ha dado un paso hacia una salida intermedia, según la cual, como regla general, no es procedente el control judicial a la acusación, salvo en casos de violación evidente de garantías constitucionales fundamentales. Esa es la tesis actual de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. El supuesto que permite el control judicial es evidentemente amplio.
pues un menoscabo a garantías fundamentales puede tener diversas formas o manifestaciones. Sin embargo, si se observa con detenimiento, la jurisprudencia de la Corte ha emprendido ese control ante adecuaciones típicas manifiestamente ilegales y modificaciones irregulares de los hechos dirigidas a facilitar preacuerdos o aceptaciones de cargos ostensiblemente viciados. En particular, ha optado por realizarlo, ese control, cuando ello ha generado afectaciones intensas a los derechos de las víctimas. De esta manera, la Sala ha advertido con claridad que la injerencia judicial sobre el acto de acusación como acto de parte resulta en principio incompatible con el principio acusatorio, incluso en lo que hace relación a la tipificación de la conducta. Sin embargo, ha concluido que la prohibición al respecto no puede ser absoluta, pues el amparo de otras garantías constitucionales puede abrir el paso a intervenciones excepcionales. La posibilidad de llevar a cabo un control judicial obedece a la ascendencia constitucional del juez penal y a sus compromisos superiores con los derechos fundamentales del procesado y de las víctimas. Así, la jurisprudencia diseña una solución mediante la cual reivindica la esencia del principio acusatorio, pero lo armoniza con otros estándares de análogo valor constitucional. Y de esa manera pretendo haber dado una respuesta a la primera cuestión planteada sobre el control de la acusación. Ahora, respecto de la segunda cuestión, la posibilidad de condenar aunque la Fiscalía solicite absolución luego del juicio oral. Esa es más difícil, doctor Carlos Roberto. Este es un tema que todavía la Sala, con su composición actual, no ha entrado a debatir y seguramente lo hará en alguna oportunidad. La doctrina también entiende incorporado al principio acusatorio la prohibición de condena por hechos distintos a los señalados en la acusación. Esto es lo que entre nosotros se denomina el principio de congruencia. Al respecto, la Corte ha sostenido en términos generales que de conformidad con el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, no es posible emitir condena contra una persona distinta a la acusada por una imputación fáctica diferente a la consignada en la acusación, ni con base en una calificación jurídica distinta a la atribuida, salvo que sea menos gravosa. Sin embargo, de manera relacionada y como se indicó al principio, la Sala ha sostenido la tesis de que cuando la Fiscalía, concluido el juicio oral, solicite en los alegatos finales decisión absolutoria, ello no equivale a un retiro de los cargos, sino que es un acto de postulación que no obliga al juez. El funcionario debe fallar con base en los hechos y las pruebas practicadas, de modo que podría emitir una decisión de condena, y esa es la decisión de 25 de mayo de 2016 en el radicado 43837. No estamos hablando, en este caso, exactamente de un problema de congruencia, sino solamente de si la solicitud final de la Fiscalía vincula o no al juzgador. Como se indicó al principio, opiniones contrarias a la citada decisión sostienen que la condena en tales circunstancias desconoce lo que hemos denominado la garantía orgánica del principio acusatorio. Sin embargo, si esta garantía supone la imparcialidad del juez, su separación y rígida distancia del funcionario que acusa, pareciera que a nivel conceptual no sufre afectaciones cuando se emite condena a pesar de que se ha solicitado absolución, siempre que la imputación fáctica y personal haya sido respetada. El juez está vinculado a los hechos atribuidos y obligado a no agravar el delito objeto de acusación. Por lo tanto, aquí la jurisprudencia parece proponer una cuidadosa regla mediante la cual salvaguarda fines del proceso como la averiguación de la verdad y garantías de los derechos de las víctimas al propio tiempo que preserva el principio acusatorio. Y esta es una postura personal de quien interviene en esta disertación. Debe aclararse
que lo anterior no implica que la tesis citada corresponda a la última interpretación plausible acerca de las connotaciones de la petición de absolución de la Fiscalía al final del juicio oral. Solo quiero significar que conceptualmente no se aprecian a primera vista problemas de incompatibilidad entre esa interpretación y el principio acusatorio. De esa manera, pretendo haber dado respuesta a la segunda cuestión planteada. Ahora, en cuanto a la tercera cuestión, es la intervención procesal de la víctima. Poco tiempo después de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional comenzó a desarrollar el precedente constitucional sobre las facultades de participación e intervención de las víctimas en la actuación procesal. La Corte entendió que el modelo de partes propio del principio acusatorio comportaba un enfrentamiento entre Fiscalía y Defensa bajo el principio de igualdad de armas, estándar que podría ser impactado por la participación activa de la víctima. Sin embargo, al mismo tiempo reivindicó que sus derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación comportaban la necesidad de ampliar su espectro de intervención directa dentro del proceso penal. La Corte Constitucional ha llegado entonces a la siguiente fórmula de armonización expuesta sistemáticamente en la sentencia C-031-2018 y reiterada en otras providencias posteriores. Señaló que en la medida que la Constitución concibió la audiencia de juicio oral como el centro de gravedad de la actuación y acentuó su carácter acusatorio, la participación directa de las víctimas en ese momento procesal se encuentra restringida. En cambio, su intervención debe ser mayor ahí. En cambio, su intervención, ha dicho la jurisprudencia constitucional, debe ser mayor en las audiencias y fases procesales previas y posteriores al juicio oral. En las etapas de indagación y de investigación formal, a las víctimas les asiste el derecho a recibir información y a intervenir activamente en todos los trámites sobre iniciación, continuación, archivo, suspensión, interrupción, renuncia o terminación de las investigaciones, de la acción penal y del proceso, mediante la participación en los procedimientos preliminares, la interposición de recursos, las solicitudes probatorias y la posibilidad de ser oídas o informadas. Además, tienen la facultad de promover la celebración de diligencias para la imposición de medidas cautelares, esto en razón de la estrecha relación de estas facultades con su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En las audiencias de formulación de la acusación y preparatoria les asiste el derecho a ser oídas, a fijar su posición y en especial a participar en el debate relativo a los términos de la acusación y en la incorporación y descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencia física que se practicarán en la audiencia del juicio oral. De manera relevante les asiste la facultad de hacer solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. En la audiencia del juicio oral, la participación directa de las víctimas en el debate probatorio se encuentra limitada cuando produzca una erosión al equilibrio entre las partes y al principio de igualdad de armas. Por lo tanto, las atribuciones que no les son concedidas de forma independiente pueden ser ejercidas a través del fiscal. Correlativamente, este tiene la obligación de oír a su representante, quien está facultado para realizar observaciones dirigidas a coadyuvar y fortalecer las estrategias de la acusación. Por su parte, es obligación del juez garantizar el espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y su abogado, y por otro, la fiscalía, de ser el caso. En esos términos está diseñada la participación de las víctimas dentro del proceso conforme a la jurisprudencia constitucional. Y entonces, a manera de conclusión,
En relación con esas tres cuestiones inicialmente planteadas, podríamos decir, en primer lugar, que el principio acusatorio conlleva dos ideas interdependientes y de implicación mutua. El modelo de partes, es decir, la existencia de dos adversarios enfrentados a un tercero imparcial que debe resolver y que no puede resolver de oficio. Y en segundo lugar, la garantía orgánica según la cual debe existir una separación entre las funciones de investigación y acusación por un lado, de juzgamiento por el otro. En segundo lugar, si se observa en perspectiva comparada con los diseños procesales angloamericano y continentales, el sistema procesal colombiano ha llevado a cabo un desarrollo significativo del principio acusatorio. Tanto el modelo de partes como la garantía orgánica han sido asumidos y profundizados en el diseño legal y constitucional del proceso colombiano, así como en la jurisprudencia. Y en tercer lugar, la Corte Suprema y la Corte Constitucional han contribuido a construir una jurisprudencia consistente, en mi opinión, sobre el principio acusatorio a la luz de otros derechos y garantías fundamentales. Esto no solo confirma, en mi opinión, la rigurosidad con la cual se ha ido incorporando, sino también la manera en que se ha ajustado progresivamente a nuestros propios estándares constitucionales. Muchas gracias.